Listo, muchas gracias, primero que todo, muchas gracias por todos los participantes y por las cálidas palabras de Osvaldo y de todos ustedes. Mi presentación tiene muchos videos, de antemano, disculpen, mínimo no lo van a poder ver tan fluido, algunas de las slides, pero bueno, estoy comenzando con un video, las personas que no pueden ver muy bien, estoy comenzando con un timelapse que hice hace un par de años en Palo Verde de 11 horas, reducido en un video de un minuto y es muy bonito, ¿no? He participado o he trabajado en Palo Verde por bastante tiempo durante mi tiempo en el doctorado y ha sido una experiencia muy bonita. Soy un pequeño costarricense, un ecuatoriano pequeño costarricense. Nuestra presentación, el título de nuestra presentación es Induciendo Resiliencia en Sistemas Subsidiados de Humedales. Un poquito del contenido de lo que vamos a ver el día de hoy es la introducción del grupo de trabajo, del grupo de estudiantes que ha participado durante todo este tiempo. El segundo expositor sería yo, después viene Caroline, después Osvaldo, después Estefanía, y Caitlin no nos pudo acompañar hoy, pero también ha sido parte fundamental de este grupo de trabajo. Aquí es una pequeña reseña del grupo de trabajo que se conformó en el 2017. Está conformado por 7 profesores con diferentes ramas o enfoques. Tenemos antropólogos, hidrólogos, geógrafos. El Instituto de Agua usualmente da este tipo de becas cada 2 años a nuevos grupos de estudiantes que desean hacer, o equipos de trabajo que desean hacer una investigación enfocada en áreas multidisciplinarias. En ese 2017, cuando comenzó este hermoso grupo, fuimos favorecidos 5 estudiantes, entre ellos yo, ecuatoriano, Stefano es italiano, Caroline es costarricense, Caitlin es americana y Osvaldo es ecuatoriano también. Es un grupo multidisciplinario muy enriquecedor y creo que nos permite darle diferentes perspectivas a esta investigación. Ok, comencemos con la parte de mi presentación. Voy a comenzar con una pequeña reseña histórica del área en la que estamos trabajando, sus desafíos y la recopilación de datos que he venido trabajando durante todo este tiempo. Desde el corredor montañoso de la provincia de Guanacaste, al noroeste de Costa Rica, hasta el Parque Nacional Palo Verde y el Golfo de Nicoya, las cuencas del Tempisque, Bebedero, recubren una compleja red de ecosistemas, comunidades y actividades agrícolas. En los últimos 150 años, la composición de las cuencas del Tempisque, Bebedero se han transformado desde bosques secos y extensas sabanas hasta haciendas para la ganadería. La región ahora está dominada por la agricultura y la acuacultura a gran escala. Sin embargo, la transformación más drástica de esta cuenca comenzó a finales de los años 70. La implementación de un proyecto hidrológico y de riego a gran escala cambió la hidrología natural del ecosistema al duplicar la cantidad de agua que naturalmente se presentaba en el ecosistema. Si pueden ver en el video que estoy presentando en el slide, pueden ver a su izquierda, pueden ver el mapa de una animación satelital, donde se ve claramente la creación de la Laguna Arenal en 1978, si no recuerdo, y cómo ha sido la dinámica del intercambio de nuevas fincas en la parte media, específicamente de las cuencas. Y a su lado izquierdo pueden ver un video de la construcción del
de la hidroeléctrica. El lago Arenal, que se encuentra en las cordilleras de Guanacaste y que fluyen naturalmente hacia las tierras bajas del Caribe, se amplió artificialmente a 3 veces su tamaño original y por lo tanto creó el depósito hidroeléctrico más importante para los costarricenses. Como resultado, se construyó una serie de 3 centrales hidroeléctricas que comenzaron a funcionar en 1980, con una capacidad de diseño total de 157 megavatios y una generación actual de 17% de la electricidad total del país, convirtiéndola así en un componente clave para la seguridad energética de la nación. Simultáneamente, en la mitad de la cuenca se inició la construcción del proyecto de riego Tempisque Arenal, PRAT. El agua que se liberó de la última central hidroeléctrica se comenzó a redistribuir a través de una red de canales de riego en la parte media de la cuenca para suministrar agua a las tierras agrícolas. Esto condujo a un cambio significativo de los manejos de cultivos en la región, transformándola de una agricultura extensiva a una agricultura intensiva con sistemas de riego, caracterizados principalmente por monocultivos, como el arroz y la caña de azúcar. El excedente de agua, adicionalmente, también benefició la implementación de grandes granjas de tilapia que canalizan actualmente el agua antes de liberar el agua en la red de riego y en las partes bajas del río Tempisque, para terminar en el Golfo de Nicoya. La hidrología modificada de la sección media e inferior de las cuencas Tempisque-Vedero ha creado perturbaciones antropogénicas muy dinámicas en el entorno físico. Estas perturbaciones crean un efecto directo en la sección inferior de la cuenca debido al transporte y transferencia de energía, escorrentía de agroquímicos, sedimentos y otros contaminantes que pasan por esta área. Este impacto es visible en el humedal protegido Palo Verde, en la cuenca baja, que es parte del Parque Nacional Palo Verde. Ubicado en la sección inferior de las cuencas, el humedal Palo Verde, parte del Parque Nacional Palo Verde, es una región protegida, crítica para aves migratorias de América del Norte. Además, se ha identificado bajo la Convención Ramsar como un humedal de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves. Este humedal costero ha experimentado cambios notables durante los últimos 4 décadas, debido a la transferencia de agua para la generación de energía hidroeléctrica y sistemas de infraestructura de riego. Estos sistemas han causado consecuencias imprevistas y en cascada para el medio ambiente y los ecosistemas de la región. El hábitat abarca desde paisajes heterogéneos con áreas de aguas abiertas y vegetación emergente baja, hasta rodales monotípicos de tifa o totora densa. La abundancia de tifa da como resultado la disminución de la diversidad y riqueza de especies de plantas y una pérdida del 50% de la población de aves, que se cree que responden a la modificación del hidroperíodo y el exceso de carga de fósforo de la agricultura aguas arriba. Según creencias locales, el dominio de la tifa se atribuye a una variedad de factores internos y externos, incluido la reducción de pastoreo del ganado después de la designación del humedal Palo Verde como área protegida. El aumento de tifa también se debe al mayor aporte de nutrientes de granjas circundantes junto a los cambios del hidroperíodo. Sin embargo, se han implementado diferentes estrategias de restauración interna en los últimos 5 años, incluido la reintroducción de ganado en el pastoreo en el parque, con poco o ningún éxito. El tratamiento de incendios controlados también se ha implementado en diferentes áreas del parque, junto con el uso de tractores agrícolas con ruedas de metal modificadas
actividad llamada fangueo, que presentan y aplastan la tifa debajo del agua y destruyen el tallo de la tifa. Aunque el fangueo tiene la mayor tasa de éxito a corto plazo, la estructura rizomatosa y radicular conduce a un nuevo rebrote de la tifa a largo plazo. Y esta es una técnica que se trae del arroz, del cultivo de arroz, los tractores agrícolas con las ruedas modificadas. En términos de perspectiva global, la cuenca del Tempisque Bebedero es un excelente ejemplo de los problemas complejos que rodean la sostenibilidad del agua en países en vías de desarrollo. En la mayoría de los casos, los factores que afectan la disponibilidad y el uso del agua están controlados por factores externos, como son los mercados, el turismo, el cambio climático, además de factores internos, como son las políticas públicas y la micro decisión de gestión en ciertas zonas. Aquí les acompaño un pequeño diagrama en que hemos trabajado. Muestra la compleja dinámica de las cuencas del Tempisque Bebedero. Los componentes naturales y de ingeniería se ven exacerbados por factores estresantes continuos, como son el turismo en crecimiento, la acuacultura, la agricultura de cultivos comerciales, las fluctuaciones de precios de los alimentos, la variabilidad climática, y sin duda los sistemas naturales como el humedal palo verde a menudo se encuentran en la parte más baja de una pirámide jerárquica, donde una toma de decisiones tienden a ser los más vulnerables. En colaboración con varias organizaciones locales, instituciones e investigadores, se han construido un gran conjunto de datos distribuidos espacialmente en las cuencas. Una compilación de 120 sensores se almacenan en una base de datos que hemos creado, que se llama UF Hydrobase. Los datos recolectados van en 1964 algunos hasta el presente, con valores horarios, diarios y mensuales de precipitación, niveles de agua superficiales y subterráneas. Además, en el 2016, junto a la Organización de Estudios Tropicales, se actualizó la red de instrumentación de campo para capturar la dinámica espacio-temporal del nivel de agua del Parque Nacional Palo Verde y capturar los componentes biofísicos sospechosos que influyen en el balance hídrico y el hidroperiodo del mismo. Se instalaron 70 sensores que recolectan datos de humedad de suelo, salinidad, niveles de agua superficiales, subterráneas y precipitación cada 15 minutos. En el slide que les presento es un pequeño mapa del modelo que estoy trabajando, algo simplístico. Es un modelo distributivo de lluvia y escorrentía que establece el equilibrio hídrico y el acoplamiento de los flujos de aguas superficiales y subterráneos en las secciones superior, media e inferior de la cuenca del Tempisque Bebedero. Este modelo se basa en el principio de un modelo de nodos en balance, de enlace, donde cada nodo representa una estación, con el objetivo de producir una serie de mapas espaciales de series hidrográficas de extensión, profundidad y duración de las inundaciones. Este modelo creemos que nos puede ayudar para comprender un poco más la correlación a largo plazo entre el lago Arenal y los subsidios de agua.
Y para terminar, un breve vistazo de las metas que tengo para deliberar en mi doctorado. Es la importante papers, que el primero sería un data descriptor, la importancia de datos hidrológicos en países con escasez de datos. No es mayor decir de que en países como los nuestros, en países en desarrollo, la escasez de datos es o la micro el micro o controlar. Lo que pasa usualmente en países como en los nuestros son que hay pequeños estudios o pequeños profesionales, universidades que hacen pequeños estudios por un tiempo determinado, sean 2, 5 años, y usualmente estos datos nunca se comparten, estos datos se quedan en ese estudio y nunca se llega a dar una sinergia de datos. Entonces esto es lo que estamos tratando de hacer con mi primera publicación. Ya tenemos muchos datos históricos que hemos recabado con la colaboración de varios colegas en Costa Rica, y además la colaboración con algunas instituciones oficiales en Costa Rica. Usualmente también tratamos de siempre comunicarnos con ellos para ver si hay datos más recientes, pero ustedes saben que a veces hay una dinámica a veces engorrosa para conseguir nuevos datos. El segundo es la modelación hidrológica, el mapa breve que les presenté de lluvia escorrentía. Y el paper final que deseo hacer es la disponibilidad de agua para especies de aves migratorias en un sitio Ramsar como Palo Verde, y tener un balance de agua más estable para diferentes aves migratorias. Eso sería todo por hoy. Esto abre un abanico de trabajos con los diferentes estudiantes que estamos en el doctorado, que vamos a escuchar. Pero como ustedes ven, es una dinámica compleja, pero tenemos muchas metas y quisiéramos también su punto de vista, que también nos enriquece. Nosotros nos podemos enfocar en un tema muy específico, pero también creo que este tipo de presentaciones nos hacen ver un poquito más allá, salir un poco de la mirada profunda y un poquito mirada hacia los lados, para ver si podemos guiar un poco más este tipo de investigaciones en una toma de decisiones real, más no un paper que queda publicado y nada más. Muchas gracias. Palo Verde siempre ha sido y siempre estará en mi memoria, y ojalá pueda visitar Costa Rica pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos, por tu intervención. Ahora le damos la bienvenida a Caroline. Adelante, Caroline. Catherine, ¿nos puedes por favor habilitar la pantalla para hacer la presentación? Ya está. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí. Caroline, ¿puedes presentarnos, por favor? Sí, claro. Estimados todos, les queremos presentar a Caroline Nguyen. Ella es parte del grupo interdisciplinario de estudiantes del Instituto del Agua. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, una maestría en Hidrología y Recursos Hídricos de la UNESCO, Países Bajos, y es estudiante de doctorado del Departamento de Geografía de la Universidad de Florida. Su investigación actual se centra en cambio climático y en eventos extremos hidrometeorológicos que afectan el sistema humano natural de la cuenca del río Tempisque Bebedero.
Nos estará acompañando hoy con la presentación Identificando las fuerzas motoras del cambio de la variabilidad interanual entre extremos hidroclimáticos en la cuenca del río Tempisque-Bebedero. Muchísimas gracias. Adelante, Caroline. Muchísimas gracias. Buenos días. Déjenme ver si puedo. Ok. A ver si pueden ver bien el. Lo único que tengo que hacer es. No sé si me pueden ayudar porque me queda. Bueno, vamos a ver. Listo. Bueno, muy buenos días. Es que es interesante poder presentar esta investigación que estamos haciendo a gente de la región. Primero que todo, un poco disculpa si a veces, no es que se me olvida el español, pero uno está acostumbrado a decir estas cosas en inglés, entonces ahí se van a dar cuenta cuando uno se bloquea. Pero bueno, para empezar, ay, no puedo, listo. Yo lo que voy a estar viendo más que todo es los cambios en la magnitud, la frecuencia y el tiempo de eventos extremos. Por eventos extremos me refiero a inundaciones y sequías, que son dos fenómenos que afectan en gran parte a la región de Guanacaste y de la cuenca del río Tempisque-Bebedero. Estos cambios en la magnitud se han visto fortalecidos y han habido muchos cambios, más que todo por el calentamiento global. Entonces, para poder comprender las fuerzas motoras de los extremos, de los eventos extremos en el pasado y el presente, necesitamos entender cómo es que se han comportado, cuáles son estas tendencias, para poder entonces entender y predecir el comportamiento futuro de estas fuerzas motoras, que en un momento voy a estar explicando cuáles son las que voy a estar viendo. Los cambios futuros de estas fuerzas motoras ayudarán a anticipar los cambios del sistema y las reacciones a los choques, lo cual mejorarán la toma de decisiones y la capacidad de recuperación en general. ¿Por qué me interesó ver este tema de eventos extremos? Porque el agua desempeña un papel tan importante, no solamente para las personas, el medio ambiente, pero también para la agricultura, la cual es una de las principales actividades económicas de la región. Entonces, los cambios de la precipitación en escenarios futuros van a entender cómo este sistema cambia y reacciona ante los choques. Y lo cual, como mencioné, va a ayudar para la mejora de los procesos de toma de decisiones y la resiliencia general del área de estudio. Un sistema resiliente es uno que puede recuperarse rápidamente de choques. En este caso, desde mi punto de vista, los choques son inundaciones o sequías. Entonces, una de las primeras preguntas que yo tenía era, ¿está la cuenca Tempisque-Bebedero lista para este cambio climático, para estos choques que van a ser cada vez más frecuentes, cada vez más intensos y que van a estar afectando todos estos diferentes elementos de la cuenca? Estos son mis tres objetivos de la investigación. Como estudiante doctorante tengo que presentar 3 artículos. Entonces, el primero se trata de caracterizar la naturaleza de eventos hidrometeorológicos extremos, tanto el exceso o la escasez de precipitación en la cuenca, utilizando una metodología estadística de la teoría de valor extremo y la teoría de cruce asociada. Como les mencioné, lo primero que quiero hacer es entender estas tendencias, cómo han cambiado, si hay alguna diferencia en años del niño, la niña y otras fuerzas motoras. Una vez que haya identificado y caracterizado estas tendencias, lo que quiero hacer es determinar la naturaleza y la fuerza de la causalidad entre los factores climáticos interconectados y la precipitación mediante un análisis causal. Sí, eso suena un poco raro, pero lo que quiere decir es, voy a estar viendo diferentes fuerzas motoras que en un momento les voy a presentar, y lo que me interesa es entender
qué porcentaje de estos fenómenos explica la precipitación. Y decir, ok, este fenómeno me va a explicar un 10%, un 15% del régimen de precipitaciones en el área. Y ya cuando haya definido estos links, bueno, sí, la causalidad, lo que quiero hacer es ver en modelos climáticos futuros las señales de estas fuerzas motoras. Entonces, una vez ya he identificado cómo es que se comportan, entonces puedo vincular estos patrones futuros probables con precipitaciones extremas en la cuenca, y esto ayudaría entonces a la toma de decisiones y gestión de recursos y planificación futura. ¿Cuáles son las fuerzas motoras de la precipitación? La primera es la corriente en chorro del Caribe. Yo sé que en Latinoamérica tiene diferentes nombres, pero lo que es un máximo de viento zonal del este ubicado a 925 hectopascales sobre el Caribe. Es un máximo de viento que aparece en el Caribe, y que los vientos alisios hacen parte de esta corriente. Luego está la zona de convergencia intertropical, que es una zona cerca del Ecuador, donde las masas de aire tanto del hemisferio norte y sur convergen en una baja presión atmosférica, y ahí es donde crean una precipitación. Entonces, esta es una zona donde, a donde esté la zona de convergencia intertropical, vamos a tener mucha lluvia. Lo interesante es que la zona de convergencia intertropical tiende a migrar de norte a sur. Y también voy a estar viendo el fenómeno del ENOS, que es un patrón climático sobre el Pacífico tropical que afecta la temperatura de la superficie más o menos cada 3 a 7 años. Y voy a estar también viendo la oscilación multidecadal del Atlántico, o OMA, que es una anomalía, pero en este caso en el Océano Atlántico Norte, y tiene una frecuencia de 20 a 40 años. Claro, aunque estamos viendo la vertiente del Pacífico, esta oscilación multidecadal hay índices de que ha afectado y puede afectar, y trabaja en conjunto con el ENOS. Rápidamente, este es el régimen de precipitación para Guanacaste y para la cuenca. Entonces, de noviembre a abril tenemos la estación seca, prácticamente es muy definido, casi no hay lluvias. Y después tenemos el periodo de lluvias, un primero en mayo y junio. Julio y agosto tenemos la aparición de veranillos, y septiembre, octubre, otra época de lluvias. ¿Cómo es que se da esto? Entonces, la estación seca, que ya les mencioné, va de noviembre a abril. Esto se da porque la zona de convergencia intertropical se encuentra en bajas latitudes. No sé si pueden ver un puntero, pero bueno, está aquí abajo, las Z, C y T. Y los alisios del noreste son bastante fuertes. Entonces, lo que hacen es que una vez que pasan la cordillera centroamericana, traen aire seco a la vertiente del Pacífico. Entonces, por eso se tiene una probabilidad de lluvias muy baja, y es la estación seca. Lo que pasa en preveranillos, o la primera estación lluviosa, que es mayo y junio, tenemos una disminución de los vientos alisios y un aumento en los vientos ecuatoriales del oeste, y la migración hacia mayores latitudes de la zona de convergencia intertropical, lo cual trae más lluvias. Lo que pasa en lo que se llaman los veranillos San Juan, Costa Rica, que se da entre julio y agosto, es la zona de convergencia intertropical sigue estando sobre el país, pero hay un incremento en los alisios, y lo que hace entonces trae ese aire seco luego de que pasa la cordillera, entonces debilita un poco la zona de convergencia intertropical. Y después los postveranillos, igual lo que pasa es una disminución nuevamente de los alisios. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático,
el IPCC, la resiliencia climática es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para hacer frente a un evento o afectación, respondiendo o reorganizándose de manera que mantengan su función esencial, identidad y estructura, al mismo tiempo que mantienen la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. Entonces, esto es una pequeña animación que traté de hacer para ver cómo es que se ve la resiliencia climática. Entonces, de este lado tenemos la ola azul es el sistema, y ver cómo se ve afectada por fenómenos como el ENOS o el OMA. Entonces, cada año va a estar ahí y lo que hace es que va a tener una afectación en el sistema, pero sigue estando, regresa a su posición de equilibrio. Pero si estamos pensando en cuanto a cambio climático, que estos eventos van a ser no solamente más intensos, pero más frecuentes, lo que se tiene es que vamos a tener el sistema acercándose más y más al umbral. Y a eso, si le agregamos una mala gestión de recursos, entonces lo que pasa es que el sistema sencillamente sale de su equilibrio y eventualmente encontrará otro equilibrio. Las predicciones actuales para Cuenca del Tempisque son muy generales. Se habla en la literatura de una disminución en la precipitación de 20 a 50% y un incremento en la temperatura de 2 a 6 grados Celsius. Entonces, como les estaba mencionando, ¿cómo es que afectan estas fuerzas motoras a los eventos extremos? Lo que es el ENOS, cuando se tiene una fase cálida, o conocido como el Niño, se tiene una disminución en las precipitaciones promedios, las normales. Mientras que cuando se tiene una fase fría, o sea, la Niña, se tiene no es un incremento, pero sí tiene más precipitaciones que lo normal, como se puede ver en la imagen aquí a la derecha. Similar, la oscilación multidecadal del Atlántico, el OMA, tiene una señal inversa al ENOS. Entonces, cuando es positivo, trae más humedad, y cuando es negativo, trae más sequedad. Entonces, cuando está en una fase, tienden a amortiguar o amplificar la señal del ENOS. Y la corriente del chorro del Caribe, vientos alisios, cuando es positivo trae más, son vientos más fuertes, entonces trae más aire seco. Cuando es negativo, se puede ver más humedad, más lluvias en la región. Entonces, si vemos la combinación, por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo solamente del ENOS y del OMA. Si vemos un OMA frío, o sea, negativo, con un ENOS cálido, se tiene una disminución en las precipitaciones de la zona, de la vertiente del Pacífico. Es un poco diferente para el Atlántico. Pero si vemos también para el Niño cálido, pero un OMA positivo o cálido, tiende como a disminuir el efecto del ENOS. Entonces sí hay una pequeña disminución en las precipitaciones, pero no es tan fuerte. Sí, eso es más o menos lo que estoy por el momento viendo, estas combinaciones, cómo es que afectan, y tratar de entender para eventos, para escenarios futuros, cómo es que la precipitación va a verse afectada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Caroline, por la intervención. Les recordamos a todos que pueden dejar sus preguntas en la pizarra del GoToMeeting para que podamos compartirlas con todos los participantes en el ciclo de preguntas y respuestas. Ahora vamos a darle la bienvenida a Osvaldo Medina.
a Osvaldo Medina. Osvaldo Medina es estudiante de doctorado en Antropología Política y becario del Instituto del Agua de la Universidad de Florida. Ha trabajado con el gobierno de Ecuador dirigiendo proyectos de desarrollo rural a nivel local y nacional. También ha trabajado con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura en Bolivia y con la iniciativa Alimentando el Futuro de la USAID en Honduras. Osvaldo tiene un máster en Desarrollo Sostenible y una ingeniería en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Hoy nos estará acompañando con la presentación Gobernanza del agua, el caso de la cuenca de Tempisque-Guanacaste. Adelante. Osvaldo, ¿nos confirmas por favor que nos escuchas? Sí, los estoy escuchando. Estoy tratando de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias. Ok, ¿pueden ver mi pantalla ahora? Es correcto, confirmado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a todos ustedes que están acá. Gracias por su tiempo y por la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas, y esperamos que tanto ustedes como sus familias estén tratando de hacer lo mejor para vivir estos retadores tiempos en tiempos de pandemia. Y también muchísimas gracias a Creo por la organización de este evento, y también aprovechar para saludar a algunas de las personas que he podido reconocer en el chat, con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar y conversar durante algunas de las visitas a Costa Rica. Entrando en el proceso de la presentación, voy a hablar sobre lo que es la gobernanza del agua en la cuenca del río Tempisque. Y quiero básicamente clarificar que este es un proceso que se está realizando aún. De hecho, teníamos programado viajar ahora en mayo a Costa Rica. No se pudo, entonces estamos tratando de reagendar estos procesos y ver cómo podemos continuar con la investigación. Mi presentación va a estar estructurada en tres secciones principales. La primera es un contexto general de la gobernanza del agua en Costa Rica, con énfasis en la cuenca del río Tempisque. Luego, comentarles un poco sobre un taller sobre escenarios futuros que realizamos en conjunto con el Instituto del Agua y varios de los actores en la zona. Y luego hablarles un poco sobre los contextos de gobernanza participativa y la propuesta de investigación que hemos venido realizando durante este tiempo. Entonces, para comenzar la primera parte, gobernanza del agua. Cuando hablamos de gobernanza, hay varias definiciones, tanto en la literatura académica como también en documentos de política pública. Por efectos de esta presentación, vamos a entender de manera muy general la gobernanza, tanto como los procesos y las estructuras de toma de decisiones en los cuales se establecen las reglas, distribución, uso y manejo del agua. Básicamente es el proceso de toma de decisiones sobre sobre distribución, uso y manejo, conservación del agua. Hay diferentes modos en los que se puede hacer estos procesos de gobernanza, uno de ellos siendo la gobernanza participativa o colaborativa, que está en mucha importancia desde hace ya varias décadas, en la que se reconoce básicamente que en este caso el agua no es solo un fenómeno natural, sino es un fenómeno social, político y económico. Entonces, para comenzar un poco con el marco legal de la gobernanza del agua en Costa Rica. Es un marco legal bastante complejo, y parte de esa complejidad porque, como muchos de ustedes lo sabrán acá,
En Costa Rica aún no se ha logrado tener una nueva ley de aguas, todavía se tiene la ley de aguas se trabaja con la ley de aguas de 1942, pero a partir de eso se ha venido desarrollando varias leyes, códigos, decretos que tienen directa o indirecta relación con el manejo del agua. De acuerdo a un estudio de la UICN, hay alrededor de 112 cuerpos legales que están relacionados con el manejo y la gobernanza del agua en Costa Rica. Entonces, claro, si tenemos esta complejidad legal, eso también se va a haber visto en el marco institucional. Ha habido también varios estudios de académicos, tanto locales como de costarricenses, como también algunas organizaciones internacionales, en el que consideran que el marco institucional para la gobernanza del agua en Costa Rica es complejo teniendo en cuenta sobre todo los procesos de coordinación y los procesos de definición en los roles que cada una de estas instituciones tiene que cumplir. Como ustedes pueden ver en la pantalla, el órgano rector es el MINAE a través de la Dirección del Agua, y después tenemos todas estas instituciones que están encargadas de diferentes componentes. Sin embargo, lo que se ha determinado es que, y como lo voy a explicarlo en el transcurso de investigación, es esta necesidad y este desafío de trabajar mucho más en los procesos de coordinación y gobernanza del agua entre estas instituciones estatales en este punto. Luego, eso como manera muy general, y por el tiempo sobre todo, sobre el contexto del manejo de la gobernanza del agua en Costa Rica. Es complejo y tiene muchos desafíos aún que que hay que irlos tomando en cuenta. Luego, la segunda parte en la que me quiero enfocar es el proceso que, como Instituto del Agua, en cooperación con la Organización de Estudios Tropicales y también con la Universidad para la Cooperación, desarrollamos en Costa Rica con algunos de los principales actores, tanto del sector de gobierno, de la academia, de la sociedad civil, para comenzar a entender, ok, cuáles son estos factores de cambio y cuáles son estos factores en los que tenemos que poner mayor atención si queremos tener un mayor entendimiento de los procesos que afectan a la cuenca del río Tempisque en este caso. Entonces realizamos este taller, de hecho en el campus de la Universidad La Flor, en Guanacaste, y lo que pudimos extraer de este taller, igual de manera muy general lo voy a explicar, se lo realizó mediante entrevistas previas al taller con los participantes y obviamente en un taller de 2 días en el que se pudo definir cuáles son los principales factores de cambio de acuerdo a la percepción de los participantes en este taller. Entonces, como ustedes pueden ver en la lámina que les estoy presentando, se pudo dividimos tanto en importancia como en incertidumbre. ¿Cuáles eran los factores más importantes y cuáles son aquellos factores que no estamos seguros, que son inciertos, que no sabemos al final del día cómo se van a comportar? Y que para eso, por ejemplo, mucho del trabajo que realiza Caroline o Marco o Stefano nos pueden ayudar y dar luz a ver cómo trabajamos, a tener un mejor entendimiento de estos factores. Entonces, como ustedes pueden ver allí, dentro de los principales factores que fueron citados por los actores, tenemos cambio climático con una alta importancia y un alto grado de incertidumbre, la disponibilidad de agua definitivamente en esta cuenca, y el tema de gobernanza, políticas públicas y también las instituciones, como uno de los factores más importantes en esta zona, lo cual efectivamente nos dio las bases para poder determinar que el entender la gobernanza es un eje crítico para esta zona y para el país
en general. Pero sobre todo quiero aquí ser claro, entender la gobernanza no desde un concepto normativo, sino más bien entender desde las propias dinámicas del territorio, es decir, qué está pasando, poder entenderla, poder entender cómo la gobernanza realmente sucede para ver, para poder para poder tener mayores luces y ver cómo desde la academia podemos contribuir a que estos procesos puedan mejorar. Luego, como ustedes pudieron ver, aquellos factores de cambios presentados anteriormente también se fue trabajando de manera paralela con una diseñadora gráfica en la cual a través de dibujos iba tratando de captar todas las discusiones que se daban en las diferentes mesas, que de hecho eran mesas interdisciplinarias en las que teníamos representantes de diferentes sectores, como lo mencionaba, de gobierno, de la academia, de la sociedad civil, en la que se discutían estos factores. Luego de eso, para construir los escenarios, se generó la selección de los ejes, en los cuales íbamos a construir como equipo con los actores estos escenarios. Entonces, como ustedes podrán ver, en el eje de las X, uno de los factores que se definió fue la gobernanza a la mano izquierda, gobernanza regulada y definida, y en la mano derecha una gobernanza no regulada e indefinida. El eje de las 10, podemos ver un proceso de desarrollo globalizado, y a lo que ellos se referían en este caso es un proceso de desarrollo que esté conectado tanto a nivel nacional con el resto del país como también internacional, y en la parte inferior podemos ver un desarrollo enfocado más en el mercado nacional sin muchas conexiones. En estos 4 escenarios se tomó en cuenta que va a haber una disminución en el recurso hídrico. Para construir estos 4 escenarios, lo que se hizo es invitar a pensar a los participantes en qué va a pasar en la cuenca si ponemos a jugar, a interactuar todos estos factores en el 2025, en el 2040 y en el 2050. Entonces lo que ellos hicieron fue construir narrativas de qué pasaría en estas distintas líneas de tiempo en la cuenca si tomamos en cuenta estos factores y los situamos en estos diferentes ejes o escenarios que construimos. El resultado de esto fue lo que ustedes pueden ver en esta lámina. Se construyeron 4 escenarios que se explican por sí solos en cada uno de los gráficos, pero solo quisiera de manera muy rápida pasar, por ejemplo, por el escenario ideal, que fue el definido por los participantes, al cual le llamaron Guanatopía, que básicamente es una buena, está en el eje que corresponde, en el cuadrante que corresponde a los ejes de una gobernanza adecuada, una gobernanza participativa, y también con un desarrollo económico y social que está conectado tanto con Costa Rica como a nivel internacional. Y si ustedes ven en el cuadrante o el escenario número 3, tenemos un escenario totalmente desalentador, y que ellos le pusieron el nombre de al que hierro mata, hierro muere, que básicamente es procesos de gobernanza fracturados, fragmentados, procesos de gobernanza sin coordinación y sin participación ciudadana, y obviamente procesos económicos que no están conectados ni con Costa Rica, ni con el país como tal, ni a nivel internacional. Entonces, una vez que pudimos entender cómo funcionan y cómo podrían jugar estos diferentes factores, tratamos de enfocarnos entonces, en mi caso, como parte de este equipo, ok, ¿cuáles son estas respuestas que se están dando tanto desde la academia, desde la sociedad civil y desde el gobierno para mejorar con estos procesos de gobernanza? Entonces vimos que han habido algunos avances, y uno de los puntos en los que nos hemos querido concentrar es sobre todo en estos espacios que se han creado para la gobernanza del agua, como por ejemplo el Mecanismo Nacional de Gobernanza del Agua, impulsado por la Dirección del Agua, y tenemos varios, tuve la oportunidad en el mayo del año pasado de participar de varios de estos espacios que tienen para encuentro entre la sociedad civil y también funcionarios del Estado para decidir sobre temas relacionados con el agua. Pero en este caso del Mecanismo Nacional de Gobernanza del Agua,
es un intento con el que el gobierno está respondiendo, y de acuerdo a lo que han podido mencionar los funcionarios, es una iniciativa con la que están tratando de fomentar estos procesos de gobernanza participativa y que nace mucho, sobre todo también por la participación ciudadana y el proyecto de ley de iniciativa ciudadana en el que no pasó, que no fue aceptado y que contemplaba sobre todo la presencia de los consejos de cuenca o los consejos en la zona, en las diferentes zonas hídricas en las que se establece la participación directa de actores no estatales y actores estatales para poder decidir sobre diferentes temas relacionados con el agua. Entonces, nuestra investigación ha estado enfocada en esto, sobre todo en entender cuáles son las perspectivas y las posiciones de actores del Estado y actores que no pertenecen al Estado con respecto a la participación ciudadana. Cómo se debería dar, en qué espacios, a qué nivel se debería dar, para tratar de encontrar espacios comunes y sobre todo espacios en los que los participantes puedan tener un entendimiento común para ver cómo desde allí, desde esa base, se podrían trabajar procesos de participación ciudadana en la toma, dejando enfocar en el trabajo, claro, cuando podamos a Costa Rica. Pero antes de finalizar, también creo que alguno de los participantes ya lo mencionó también en el chat, pero como podemos ver, Costa Rica ha ido avanzando y ha ido avanzando mucho, sobre todo por un proceso de participación ciudadana, y el día de ayer el Congreso, por ejemplo, ya incluyó dentro de la Constitución Política de Costa Rica el agua como un derecho humano, lo que da inicio a todo un proceso y que podría desencadenar, por ejemplo, con mayor fuerza en trabajar con una nueva ley de aguas y sobre todo también incluir el tema de la conservación y preservación del agua, que tiene tanto impacto en el tema de los humedales, que es el tema que nos reúne hoy. Entonces, eso quería compartir con ustedes. Como les decía, de manera general, es un tema que aún no estamos trabajando y que esperamos poder tener resultados pronto, y una vez que podamos continuar con la investigación. Eso, y cualquier pregunta que ustedes tuvieran, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo, por tu intervención. Ahora invitamos a Estefano a que nos acompañe. Vamos a dar una breve presentación para que puedan conocerlo. En el caso particular de Estefano, él tiene de idiomas inglés e italiano, por lo que vamos a contar con una traducción en paralelo de lo que él va comentando, para asegurarnos de que sea completamente entendible el proceso. Contándoles un poco sobre quién es Stefano Barchiesi, les podemos decir que Stefano tuvo 2 maestrías en ciencias naturales, una en Italia, sobre gestión y política ambiental, y otra en ciencias naturales. Sirvió en el grupo de examen científico técnico de la Convención Ramsar mientras estuvo en el Programa Mundial del Agua de la UICN en Suiza durante casi 10 años. También ha realizado investigaciones para la Comisión Europea sobre el nexo de agua, energía y alimentos, y es candidato a doctor en Ecología Interdisciplinaria en la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Florida. Él nos estará acompañando hoy con la presentación Control de la variabilidad del nivel del agua sobre la vegetación y las poblaciones de aves acuáticas en Palo Verde. Importancia para la restauración de los humedales. Les recordamos que el tiempo de presentación es de 15 minutos. Para nosotros es muy importante que podamos sintetizar las presentaciones para que nos dé espacio de
continuar con el ciclo de preguntas y respuestas y la intervención del punto focal del Grupo de Examen Científico Técnico del Gobierno de Costa Rica. Muchísimas gracias. Adelante, Estefan. Hola. Escuchamos fuerte y claro. Posiblemente está en mute, está enmudecido. No escucho a Estefano. ¿Alguien me puede decir si lo está escuchando, por favor? ¿Lo escuchan? Yo estoy escuchando todo bien. Buenos días. Buenos días. Perdónenme, es la intérprete simultánea. Yo no estoy escuchando a Estefano hablar. Yo no lo tengo en mute. Hola, Estefano. Yo no lo escucho tampoco. Si puedes hablar, tiene el micrófono abierto, listo para hablar. Si por alguna razón estás hablando y no se te escucha, puedes escribirnos en el chat para confirmar que no se te está escuchando. O si lo pueden traducir a Estefano. Creo que él debe de tener tal vez su micrófono enmudecido. El de la computadora. Sí, porque yo le veo que él está moviendo el cursor y vi que cambió de filmina, pero no le escucho. Muy bien, lo que me está explicando Estefano es que yo voy a hacer la presentación en español para él, porque no ha podido arreglar bien todo lo que es lo del audio. Y en su primera filmina, él decía que el título de su presentación y el primer capítulo de su disertación doctoral es Control de la variabilidad del agua, del nivel del agua, de la vegetación y las poblaciones de aves acuáticas en Palo Verde, Costa Rica, y sus implicaciones para la restauración de humedales. Eso es lo que tenemos allí en la primera filmina. Así que esperamos ahora que Estefano pase a la siguiente. Luego nos dice que las aves acuáticas a menudo son fundamentales para los objetivos de conservación de la biodiversidad en áreas protegidas que incluyen humedales. También se les asume comúnmente como buenos indicadores de la salud ecológica de un humedal, lo que controla la abundancia de aves acuáticas. Sin embargo, pueden existir varios factores diferentes entre los cuales se encuentra la idoneidad de su hábitat. Aún así, el uso de humedales para las aves acuáticas
generalmente depende en gran medida de la profundidad de agua y de los requisitos de profundidad que generalmente varían entre las especies. Para los patos pijijes o piche, un tipo de ave acuática también conocida como patos de árbol por su capacidad de posarse sobre las ramas, la profundidad de agua preferida es de 5 a 25 centímetros, con registros pasados para el área en los valores más bajos. Esta especie está presente durante todo el año, pero es más numerosa fuera de la temporada de reproducción, es decir, de diciembre a abril. Esta especie contribuyó a la designación de Ramsar y de IVA al activar el criterio 4, que está vinculado a la presencia de poblaciones de importancia mundial en el sitio, con un último estimado realizado en el 2006 entre 10.000 a 20.000 individuos o sujetos. La cerceta, aquí como vemos, la cerceta de alas azules son un tipo de pato que también se zambulle. Profundidad del agua de 5 a 25 centímetros, aunque con registros ante esta especie en América como etapa de Ok, discúlpenme, por favor, ¿alguien me puede decir hasta dónde me escucharon debido a que de repente quedé enmudecida con el micrófono a pesar de que yo no lo manejé así, se hizo solo? Si alguien me puede, por favor, decir, o si prefieren, repito la filmina anterior, creo que es lo más recomendable. Cuando estábamos en la parte de la cerceta ave azul. Muy bien, vuelvo a repetir entonces. Gracias. Las cercetas de alas azules son un tipo de pato que también se zambulle. Prefieren una profundidad del agua de entre 5 a 25 centímetros, aunque con registros anteriores del área en los valores más altos. Esta especie es migratoria, ya que se reproduce en latitudes bajas en América del Norte y atraviesa o utiliza palo verde como etapa de invernada. Esta especie también centímetros, ya que pueden tanto caminar en prados inundados estacionalmente en busca de presas terrestres o vadear en piscinas más profundas debido a su tamaño. Esta especie está presente todo el año, pero su presencia es más consistente durante la temporada de reproducción, es decir, entre los meses de diciembre a mayo. Esta especie activó los criterios Ramsar 2 y 4, dado el pequeño tamaño de la población costarricense y centroamericana y a la disponibilidad de hábitat de anidación en el bosque tropical seco de palo verde.
Los cigüeñones tienden a evitar aguas menos profundas cuando se alimentan y no son especialistas en hábitat o especies demasiado localizadas. Sin embargo, contribuyeron a la designación de Ramsar y de IVA al activar el criterio 4, que está vinculado a la presencia de poblaciones de importancia mundial en el sitio, con un último estimado realizado en el 2006 con entre 750 y 1.250 individuos. Del mismo modo, los ibis blancos tienden a evitar las aguas menos profundas cuando se alimentan y no son especialistas en especies o hábitats demasiado localizados, y contribuyeron a la designación de Ramsar e IVA al activar el criterio 4, que también está vinculado a la presencia de poblaciones de importancia mundial en el sitio, con un último estimado realizado en el 2006 también de entre 1.000 a 2.500 individuos o sujetos. La profundidad del agua dentro de los humedales a menudo varía mucho con el tiempo y el espacio debido a eventos hidrológicos impredecibles. Y esto dificulta las comparaciones de la abundancia de aves acuáticas entre los humedales, debido a que los efectos del hábitat y otras variables y los efectos de la profundidad del agua a menudo se confunden. En el lado derecho vemos una serie de tiempo de alta frecuencia sobre los diferentes niveles de agua en distintos sitios de humedales dentro del Parque Nacional de Palo Verde, y está disponible por medio de la base de datos hidrológica liderada por la Hidrobase de la Universidad de la Florida y por el trabajo de Marco Pasmino, que es un ejemplo de la integración de la investigación dentro de la cohorte de investigadores del Instituto del Agua, WIGF por sus siglas en inglés, y la colaboración en el terreno con la Organización para Estudios Tropicales, OET, al lado izquierdo. Debido a que esta sigue siendo una medición localizada, se consideró una métrica alternativa vinculada a la profundidad del agua a través de la etapa de humedal, con una resolución similar de tiempo, pero con una distribución especial más igualitaria. Esta métrica es la extensión del humedal. Esto ha sido calculado por la ex estudiante de doctorado de Ingeniería Agrícola y Biológica de la Universidad de la Florida, Alice Alonso, ahora en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, como el área del Parque Nacional de Palo Verde que se detecta húmeda por medio de una regla de identificación espectral del estado de humedad de detección remota, o WSSIR por sus siglas en inglés. La figura del lado izquierdo muestra la variación interanual en términos tanto de desviación promedio como estándar para este índice espectral a través de los diferentes meses. En la parte superior, el color azul oscuro representa las épocas del año en que el área es predominantemente húmeda. El color amarillo representa las épocas del año en que el área es predominantemente seca. La suma de las áreas detectadas húmedas dentro de la misma laguna se expresa entonces como una fracción, que es la otra variable hidrológica que Estefano ha adoptado y que ustedes pueden ver en el lado derecho para el periodo de tiempo de su análisis. A partir de este tipo de series de tiempo, es luego posible descomponer los elementos estacionales y de tendencia para analizar las pausas en los patrones regulares. Otra métrica
lista para usar y calculada por Alice Alonso para toda la cuenca del Tempisque, es el índice de vegetación de diferencia normalizada, o NDVI por sus siglas en inglés. Esto nuevamente se detectó y mide la diferencia entre el infrarrojo cercano, que la vegetación refleja fuertemente, y la luz roja, que la vegetación absorbe. Stefano tiene el código de acceso del motor de Google Earth que Alice escribió para calcular este índice a partir de diferentes colecciones de imágenes de satélite y con diferentes agregaciones o agregados de valores, y él ha descargado valores promedio por subhumedal para el satélite MODIS con un tiempo de retorno de 16 días y ha imputado la serie del tiempo, aquí trazadas en verde, contra la extensión del humedal, que está en azul, para que podamos apreciar las modulaciones sincronizadas entre la disponibilidad de agua y la vegetación verde para la laguna de Palo Verde dentro del parque. Entonces, ¿quién cuenta los pájaros?, pregunta Stefano. Las encuestas censales dirigidas por el gobierno ciertamente lo hacen, pero más regularmente y con una metodología cada vez más sólida para recopilar datos, también lo hacen los ciudadanos observadores de aves. La aplicación y el sitio web de eBird es una de esas plataformas de ciencia ciudadana que se pueden aprovechar para extraer el recuento de aves por ubicación, fecha y especie, junto con la información de la lista de verificación, que es crítica para incorporar factores de estandarización del esfuerzo de observación, tales como el tiempo y la duración de la observación de las aves, la distancia recorrida o cuántos observadores de aves participaron. Existen otras variables de la misma base de datos que la literatura sobre modelos de especies y hábitat, sobre los modelos de especies y hábitat que se recomienda controlar y estimar por separado de la profundidad del agua. Estos se relacionan a la población específica, a los humedales y a los efectos comunitarios, y representan dos distintas fuentes más de aproximación para los datos de la recolección de Stefano. Para verificar si hay diferencias en la relación entre cada especie prioritaria y la profundidad del agua en comparación con la fracción húmeda, los métodos de Stefano implican el desarrollo de un modelo de bosques aleatorio de la familia de árboles predictores en estadísticas, que también permite probar el número de variables necesarias para reducir los efectos de redundancia en la predicción. Para verificar si hay diferencias en la relación entre cada especie prioritaria y la profundidad del agua en comparación con la fracción húmeda, voy a repetir porque creo que Stefano está en la 12. Los métodos de Stefano implican el desarrollo de un modelo de bosques aleatorios de la familia de árboles predictorios en estadísticas, que también permite probar el número de variables necesarias para reducir los efectos de redundancia en la predicción. Se ha encontrado que los bosques aleatorios funcionan bien en relación con otros modelos en otros estudios sobre distribución y hábitat de especies de aves acuáticas. En el caso de Stefano, esto permitirá comparar la profundidad del agua y la extensión del humedal por la importancia predictiva en relación con la abundancia de aves acuáticas en el subhumedal de Palo Verde, y también clasificar otras variables en ese proceso. Las relaciones específicas de especies entre la abundancia de aves y la profundidad del agua no son lineales y a menudo son desconocidas. Arriba a la derecha se puede observar.
Esto se debe a que la relación biológica entre la profundidad del agua y la abundancia de aves acuáticas es clara, pero sus funciones matemáticas no se han explorado lo suficiente para todas y cada una de las especies. El objetivo aquí es utilizar el modelo predictivo basado en la extensión de humedales ampliamente disponible y el índice de vegetación de diferencia normalizada, nuevamente NDVI por sus siglas en inglés, para mapear la abundancia de aves acuáticas en los subhumedales restantes del sitio Ramsar para el periodo de septiembre del 2010 a diciembre del 2019. Las consideraciones preliminares de Stefano sobre el análisis de dato inicial son que la hidrología parece tener el papel esperado en el control de las poblaciones de aves acuáticas, con diferencias relativas entre las especies y mediadas por la vegetación que ocupa las lagunas, y estos elementos pueden ser parte de un modelo de abundancia de aves. Se estima que conocer cómo han cambiado estas poblaciones de aves dependiendo de estas dos variables de hidrología y vegetación tiene un uso directo y práctico para el manejo actual que gira en torno al control mecánico de especies invasoras como la tifa. El desarrollo del modelo de abundancia de especies también será la pieza central para análisis posteriores y paralelos sobre, uno, la configuración espacial de los servicios y valores del ecosistema en el sistema de humedales, y dos, la sensibilidad de las decisiones alternativas de restauración hacia la incertidumbre, y finalmente, en conjunto con sus colegas, los extremos climáticos, resiliencia del sistema y narrativas de gobernanza del agua. Estefano les da muchas gracias por su atención y de la misma manera yo también les agradezco la atención y la ayuda y todo el apoyo brindado. Gracias. Vamos a